Hola, hola, buenas tardes. Estamos teniendo algún fallo electrónico. Me está parpadeando la pantalla. A ver si se para y podemos empezar ya con la conferencia. Hola, buenas tardes. Veo que me escriben de Chile. A ver si para de parpadear y podemos empezar con la conferencia. Deciros que antes de nada me hace muchísima ilusión poder presentar en la Universidad de Salamanca a nivel mundial la neuroeducación empresarial. Como vais a poder ver, mira, ahora sí. Hola Mayerly, hola Nerea. Veo que nos escriben desde Colombia también, a ver si se para esto de parpadear. Disculpadme las molestias. Hola Eric, desde México, buenas. Vale, pues ya creo, es como tipo se está calentando el ordenador, porque todavía está parpadeando, a ver si Almudena podéis hacer algo al respecto. Mira, nos siguen también desde los Países Bajos, bienvenidos, buenas. Todavía sigue parpadeando cosas del directo, como comprenderéis. Y vamos a intentar, es bastante complicado, ¿vale? Como podéis ver ahora mismo, espero que podáis ver bien el mapa mental de en lo que consiste la neurociencia empresarial, ¿vale? Hoy es la sesión 1, la biología esencial, ¿vale? La biología de la empresa. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de todas las asignaturas que componen la de neuroeducación empresarial. Y como os dije en la primera sesión, vamos a estudiar la neurofisiología, que tiene que ver con el sistema nervioso, junto a la neurología, ¿vale? Vamos a ver también los trastornos nerviosos contemporáneos, como el estilo puede ser la depresión, la ansiedad, el nerviosismo, los insomnios, que tienen todos una raíz nerviosa, ¿vale? Luego, en la segunda sesión, vamos a ver el uso que se le da y el rol fundamental que tiene en nuestra sociedad el uso de la neurotecnología, ¿vale? Que son las TICs, la app, el Big Data, el metaverso, y cómo afecta la neurotecnología a nuestro sistema nervioso y los avances que nos permiten para poder programar y diagnosticar de una manera más eficiente, ¿vale? Esto lo veremos en la sesión número 2. Bien, luego seguimos con la neuroeconomía esencial, ¿vale? Que es la sesión 3. Veremos los números, ¿vale? Que son las finanzas. Cómo permite interactuar con nuestro sistema nervioso y en nuestra salud, ¿vale? Luego veremos un apartado muy importante de los recursos humanos, el talento, el fidelizar. Luego veremos un algoritmo que hoy en día permite, con un algoritmo universal, poder encontrar el candidato perfecto, ¿vale? Y luego vamos a utilizar la neuroeconomía esencial para la I más D más I. Es decir, cómo la ciencia y la neurociencia nos permite ganar en creatividad, en innovación y desde la paz y la calma interior del sistema nervioso. Luego vamos a seguir con la sesión 4. Ahora, disculpadme, me está siguiendo dando fallos. Luego,
como os dije, en la sesión 4 vamos a seguir con una parte muy importante, ¿vale?, que es la neurofilosofía, ¿vale? Es la filosofía, pero cómo interpretada y cómo mejorarla gracias al sistema nervioso, ¿bien? Luego, otra parte muy importante que es la neuroantropología, ¿vale?, que tiene que ver con la cultura, los hábitos que tenemos, los hábitos que llevamos desde nuestros ancestros, cómo ha ido alternando, y gracias a mitigaciones también, el genoma humano, ¿vale? Disculpadme, es bastante molesto porque veo que sigue parpadeando. Y luego vamos a ver la última sesión, que es la sesión 5, seguimos en la neurociencia esencial, ¿vale?, que vamos a ver la neuropsicología, todo el tema que tiene que ver hoy en día con la falta de atención, la falta de concentración, qué es la consciencia, cómo utilizar bien la conciencia. Luego también vamos a ver la neuropsiquiatría, ¿vale?, es decir, cómo funciona el inconsciente. Luego veremos algunos ejercicios para ser consciente de lo que nos pasa realmente, ¿bien? Y luego ya por último, y para acabar la sesión 5 y la neurociencia esencial, vamos a tocar la neurosociología, que es todo lo que tiene que ver la sociedad con las personas humanas, ¿vale? Como podréis comprobar, hay una serie de ciencias que todavía no existen, ¿vale?, porque no hay estudios, no hay investigaciones que llevan, pero bueno, esperemos que un día podamos llevar a cabo estos estudios, ¿vale? Neurociencias que no existen todavía, como es la neurofilosofía, ¿vale?, la neuroantropología y la neurosociología. Pero bueno, las iremos viendo poco a poco y cómo llevarla a cabo para el bienestar y sobre todo la productividad empresarial, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar. ¿Qué es la neurociencia? ¿Vale? En 1906, el doctor Santiago Ramón y Cajal y Camilo Golgi tuvieron el premio Nobel de Medicina, como os dije, en 1906, ¿vale? Descubrieron la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso, ¿vale? Tenéis que saber que estas dos personas han sido los padres de la neurociencia, ¿vale? Es decir, a la derecha podéis ver un cuerpo humano y cómo se deriva el sistema nervioso de que se compone, ¿vale? Primeramente, tenemos el sistema nervioso central, ¿vale?, que engloba lo que es la médula espinal, ¿vale?, con el cerebro. Y luego, aparte, está el sistema nervioso periférico, ¿vale? Como verá, son ramificaciones, ¿vale?, que van a todo el cuerpo, ¿vale?, desde una extremidad a la otra, pero tiene que saber que el sistema nervioso central, cuando se recibe un impulso o cuando se recibe un estímulo, los receptores sensoriales, ¿vale?, van directamente al cerebro y a la médula espinal, ¿ven? Vale, veo que se ven un poco pequeños, ¿vale?, pero por lo que veo sigue parpadeando, ¿vale? Entonces vamos a seguir con la neurociencia, ¿vale? Entonces tenemos que saber, ¿vale?, tiene que ver una forma de la interpretación de los receptores sensoriales, es decir, todo lo que nos engloba, ¿vale?, es decir, los 5 sentidos, ¿vale?, una vez que el cerebro interpreta una señal, en la interpretación de cómo se lleva a cabo ese estímulo, ¿vale?, va a provocar una cierta reacción, ¿vale? Es decir, hay que saber que hay receptores sensoriales que ven todo lo externo, que lo veremos más adelante, que es la epigenética, ¿vale? Pero hay que recordar que también viene de parte interna, ¿vale?, que son las ramificaciones, por ejemplo, de los músculos, puede ser de los huesos, es decir, son ciertos punzantes, ¿vale?, que van a derivar a la interpretación que le damos a esos receptores sensoriales. Bien,
Para que os hagáis una idea de la magnitud, es decir, ahora que se habla mucho de la inteligencia emocional, de la gestión emocional, del control emocional, es decir, desde que vemos un estímulo, ¿vale? Por ejemplo, la vista, desde que vemos una forma hasta que el cuerpo lo interpreta y da una reacción de la conducta, tiene que saber que va a más de 320 kilómetros por hora. Es decir, desde que nuestro cerebro interpreta un estímulo, lo procesa a una velocidad que va directamente a la médula espinal y al cerebro a una velocidad de 320 kilómetros. Casi nada, ¿verdad? Bien, entonces, luego, bueno, seguiremos hablando del tema seguiremos el tema de las emociones. Hay que saber que hay una raíz biológica, ¿vale? Y disculparme, no sé qué tal veráis vosotros las imágenes, pero a mí me sigue parpadeando y la verdad es bastante molesto, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí en el cuerpo humano, todas las ramificaciones que tiene el cerebro, ¿vale? Que tiene el sistema nervioso, desde que va al cerebro, ¿vale? Y luego se reparte por todo el cuerpo hacia la médula espinal. ¿Vale? Entonces, lo que nos han querido dar a entender el doctor Santiago Ramón y Cajal y Golgi, que hay ciertas partes, es decir, tenemos que saber que son conductos, ¿vale? El sistema nervioso son químicos, ¿vale? Que se pasa de neurona a neurona mediante neurotransmisores, ¿vale? Y que van cambiando, van moldeándose de la manera en que pensamos, por ejemplo, o en la manera de cómo interpretamos, ¿vale? Es decir, no es lo mismo interpretar una cosa que nos ha afectado mucho y nos puede provocar un shock, ¿vale? Que algo liviano que vemos todos los días, ¿vale? Hola, Cristian, Benjamín, buenas tardes, bienvenidos. Vale. Entonces, en esta pantalla veis un estímulo, ¿vale? Que son los 5 sentidos, es decir, en la manera de cómo interpretamos, puede ser un sonido, ¿vale? Nos va a provocar esa interpretación una corriente eléctrica, ¿vale? Que va a ir, como os dije, desde el cerebro hasta la médula espinal y va a una velocidad de 300 kilómetros por hora, ¿vale? Las emociones, como ya veremos, tienen otro derivado, pero tenéis que saber que son un conducto aparte de los demás, porque por una parte está la sangre, la corriente sanguínea, ¿vale? Por otra parte está el circuito eléctrico, que son lo que más que nada son los que nos guían nuestro comportamiento día a día y la manera de interpretarlo, ¿vale? El quid de la cuestión es la interpretación, es decir, como cuando recibimos un estímulo del exterior, que bien puede ser también del interior, por ejemplo, cuando tenemos una molestia en un músculo, eso nos va a dinamitar lo que es la relación emocional, ¿vale? Pero hay que saber también que es la parte externa, la epigenética, ¿vale? Lo que nos va a hacer llevar a cabo una cierta reacción, ¿bien? Vale. Entonces, como le dije, cuando oímos un sonido, ¿vale? Del exterior, primeramente lo vamos a interpretar, nuestro cerebro va a interpretar ese sonido, ¿vale? Y a partir de ahí es como un mapa mental, es decir, ahí entra mucho lo que es el tema de la memoria, de los recuerdos, de nuestras vivencias pasadas, para poder moldear a lo que estamos oyendo en ese preciso instante, ¿vale? Entonces, tenéis que saber que los 5 sentidos actúan de esa manera, ¿vale? Es decir, muchas veces cuando se hablan de las emociones, pero tenemos que saber que las emociones casi siempre son inconscientes, es decir, no sabemos la raíz, ¿vale? Porque puede ser por algún comportamiento del pasado o algo que nos haya hecho
provocar una señal de alarma en nosotros mismos, nos vamos a recordar eso. Entonces, pueden ser los 5 sentidos, pueden ser pues, la audición, pueden ser la vista, pueden ser un cierto olor que recordemos y a la cual son imágenes. ¿Bien? ¿Cómo nos puede guiar, cómo nos puede servir hoy en día la neurociencia para mejorar los diagnósticos y ofrecer tratamientos más eficaces y de forma personalizada? ¿Vale? En 2011, ¿vale? No sé si habréis oído el proyecto BRAIN, ¿vale? Discúlpeme porque me están dando comentarios, a ver, es que la verdad me sigue parpadeando y no sé por qué es. Vale, como veréis aquí la imagen de Barack Obama, en el 2013 lanzó un megaproyecto, ¿vale? Denominado el proyecto BRAIN, ¿vale? Con una inversión de miles de millones de dólares para entender al fin el funcionamiento y la estructura del cerebro, que es el principio de la neurociencia, ¿vale? El entender, el saber cómo funciona el cerebro para poder aportar diagnósticos más fiables, es decir, saber la raíz de lo que nos pasa para poder dar soluciones a ese tipo de enfermedades. Es decir, todas las enfermedades contemporáneas, como las que vemos hoy en día, que están al orden del día, que es el uso de farmacología, de fármacos, que es la depresión, que es la ansiedad, que es el nerviosismo, que son los TACs, las asfasias, los ictus. Tenéis que saber que todo ese tipo de enfermedades y déficit y trastornos mentales tienen todas algo en común, que es un mal uso del sistema nervioso, ¿vale? Entonces, para ello, veréis arriba a la derecha al pionero contemporáneo, un neurocientífico español, Rafael Yuste, ¿vale? Que es la persona que se encarga de desarrollar ese gran proyecto, ¿vale? Como os comenté antes, la neurociencia pone a disposición una serie de ciencias, ¿vale? Que pueden ser humanas, pueden ser de varios factores, ciencias, para poder entender la estructura y el funcionamiento del cerebro, ¿vale? Entonces, ahí como lo vimos antes, estamos hablando de la neurotecnología, ¿vale? Es decir, la neurotecnología es una parte de la ciencia, de la neurociencia, que gracias a la tecnología está entendiendo realmente cómo funciona el cerebro, ¿vale? Como os he puesto aquí abajo, se les llaman unas interfaces, ¿vale? Es decir, hay interfaces no invasivas e invasivas para entender cómo funciona el cerebro ante un estímulo, ¿vale? Hay muchas investigaciones, ¿vale? Que se llevan a cabo, por ejemplo, sobre el miedo, sobre la ansiedad, sobre la depresión, en función de cómo funciona. Es decir, una interfaz es un cableado que puede ir al cuero cabelludo, ¿vale? O inclusive invasivo, que es dentro del cerebro, para ver qué partes del cerebro trabajan cuando hay ciertas, tipo una dolencia, por ejemplo. Entonces, son una serie de investigaciones para poder entender todo el juego que representa la neurociencia. ¿Bien? Es decir, como vimos antes, hay varios tipos de investigaciones, como la neuropsiquiatría, como la neurofisiología, la neurofarmacología, la neuroanatomía, ¿vale? Y todo eso con una finalidad, es decir, entender, saber realmente lo que nos pasa, ¿vale? La neurociencia ha quedado para quedarse porque muchos diagnósticos
En muchos tratamientos, ¿vale? Siempre se usaba, entre comillas, de manera genérica, pero ahora sabemos de por sí de que la base, ¿vale?, de muchas enfermedades vienen a raíz de un mal uso del sistema nervioso, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de paz interior, cuando hablamos de sosiego, ¿vale?, es evitar, por ejemplo, el run run de nuestra mente que todo el día está dándole vueltas a eso y que nos impide vivir, ¿vale? A ver, discúlpeme, voy a ver si puedo mejorar esto. Si me gusta, pongo la parte de arriba, opciones de vista, selecciona. Muchas gracias por los consejos que estáis dando para poderlo mejor. Yo sigo con la pantalla parpadeando, es bastante molesto. Y vamos a seguir con la conferencia. Vale, me preguntaréis, ¿por qué la neurociencia? Es decir, la neurociencia, saber cómo funciona el cerebro, cómo funciona ciertos componentes, ciertas partes del cerebro, nos van a ayudar, a mejorar, a vivir con más salud, a entender realmente qué es lo que nos pasa. Es decir, hoy en día estamos viendo las noticias, bueno, pues los déficits y trastornos mentales son cada vez más importante, cada vez son más multitud, ¿vale? Y hay una cosa en común, aparte del sistema nervioso, es decir, nuestros hábitos de vida, de cómo nos comportamos, ¿vale? Es decir, con respecto a las tecnologías, a las pantallas, con respecto a nuestra intranquilidad, ¿vale? Es decir, tenemos que saber que todas las pantallas, los teléfonos móviles de los cuales usamos, afectan y dañan directamente al sistema nervioso. Es decir, no damos tregua, ¿vale?, a poder calmar nuestro sistema nervioso. Es decir, estamos todo el día bombardeados, ¿vale?, de imágenes, de sonidos, de olores. Es decir, ¿está la sociedad preparada o está guiada para que nuestro sistema nervioso no descanse? ¿Vale? Entonces es muy importante encontrar o saber o entender qué es lo que nos pasa para ponerle, no freno, pero para entender, para hallar momentos de paz y de relajo del sistema nervioso. Vale, hay que saber, volviendo a la biología, porque al final estamos hablando de biología, ¿vale? La neurona es la célula de la vida, es la célula del cerebro, ¿vale? Y tenemos que saber que hoy en día se sabe, gracias a la plasticidad cerebral, gracias a nuevos conocimientos, a nuevos intereses, se puede cambiar autopistas sinápticas, ¿vale? Es decir, se puede resetear comportamientos, se pueden resetear conductas, pero siempre desde el conocimiento y gracias a la visualización creativa, ¿vale? Que iremos viendo a lo largo de las demás sesiones de cómo utilizar la visualización creativa para poder cambiar conductas indeseables, ¿vale? Imaginaros que el sistema nervioso son muchas ramificaciones, ¿vale?, alrededor de todo el cuerpo, ¿vale?, que van desde el cerebro hasta la punta del pie, y todo tiene ramificaciones, ¿vale? Todos son células, ¿vale?, y que se conectan entre ellas, ¿vale? Entonces, con la costumbre, con las creencias y con los hábitos, bueno, pues para que os hagáis una idea de manera figurada, pues imaginaros que todas las rutas sinápticas son siempre iguales, ¿vale? Gracias a los hábitos, a la experiencia. Hoy en día
se sabe de que se puede reconducir en autopistas sinápticas, ¿vale? Se sabe hoy en día que aprendiendo nuevos conocimientos, llevar a cabo nuevos aprendizajes permiten reconducir y volver a hacer la plasticidad, como le llaman, neuroplasticidad, ¿vale? Es decir, mediante el conocimiento, aprender y desarrollar nuevas habilidades, nuevas aptitudes y siempre desde el conocimiento y el trabajo. Evidentemente, se puede visualizar de que nos gustaría ser de tal manera o tener unas nuevas conductas, pero hay un trabajo específico, ¿vale?, que hay que llevar a cabo gracias también a la visualización creativa. Pero como digo siempre, el conocimiento hace libre, ¿vale? Y ponerlo en práctica, felicidad inteligente. Entonces, estamos a las puertas, ¿vale?, de un gran cambio en la sociedad, de la mano de la neurociencia, sobre todo en temas de salud, ¿vale? Es decir, ya sabemos que muchas de las enfermedades que hasta día hoy no se trataba desde el sistema nervioso, hoy tenemos las herramientas para poder, uno, averiguar qué es lo que pasa, para luego tomar cartas en el asunto. Como podéis ver abajo en la imagen donde están los colores, ¿vale? Ahí son la traducción de las emociones, ¿vale? A raíz de una interfaz cerebro y máquina, ¿vale? Es decir, ahí podéis ver un mapa mental, es decir, hemos oído un sonido en concreto, ¿vale? Y todo eso lo vamos a plasmar, se plasma en el cerebro para ver qué áreas, por ejemplo, podemos saber aquí que está el lóbulo frontal, también, donde tenéis que saber que el lóbulo frontal es la parte de las funciones ejecutivas, como pueden ser la coordinación, pueden ser el habla, puede ser también la memoria. Es decir, ciertas partes del cerebro están todas ramificadas entre ellas, pero claro, esto todavía estamos lejos, muy lejos de tener diagnósticos certeros, ¿vale? Porque como podéis ver, está colorado en la parte del cerebro, pero claro, como es tan profundo el cerebro, todavía no se sabe a ciencia exacta qué es realmente la parte que implica para un proceso cognitivo. ¿Bien? Vale, entonces sí, hay muchas, bueno, ya veremos en las demás sesiones, es decir, el implantes que se están llevando a cabo para mejorar algún sentido, ¿vale? Como por ejemplo el de la vista, o por ejemplo el del oído, ¿vale? Pero bueno, estamos lejos todavía de entender realmente lo que nos pasa, ¿vale? Y sobre todo cómo funciona el cerebro, ¿vale? La estructura sí lo sabemos más o menos, pero bueno, estamos lejos de saber, de dominar, de saber realmente cómo funciona el cerebro. Estamos de camino, pero bueno, todavía queda mucho recorrido y sobre todo la llegada de la cuántica para mejorar esos procesos de las interfaces, ¿vale? Pero voy a repetir, es decir, hacer un pequeño resumen. Tenéis que saber la parte fundamental, ¿vale?, para uno mismo a la hora de interpretar lo que nos pasa de manera inconsciente, es decir, la manera de cómo interpretamos, ¿vale?, un estímulo que viene del exterior, ¿vale? Es decir, pararnos qué me afecta, es decir, qué pienso en ese momento, es decir, por qué pienso en eso, qué me ocurre, ¿vale? Es decir, desde un receptor sensorial hasta la interpretación del cerebro pasa unos segundos, como veréis, que va a una velocidad de 320 kilómetros por hora, es saber, ¿vale?, qué es o cómo hemos interpretado ese receptor sensorial, esa imagen, por ejemplo, es decir, ¿qué nos hace recordar? Porque en función de la interpretación que damos, luego seguidamente sale una emoción, ¿vale? Y luego está la sensación y el estado del cuerpo de cómo nos sentimos,
¿vale? Entonces, para poder resetear conductas es muy importante ser consciente, ¿vale?, de la interpretación que le damos al estímulo interno, ¿vale? Pero también tenéis que entender que hay un estímulo interno también, tal como hablamos. Si cuando tenemos un dolor muscular, ¿vale?, eso afecta también a nuestro estado de ánimo, ¿vale? Entonces, es muy importante saber esas dos partes, que hay receptores sensoriales, la interpretación que le damos del mundo exterior, que ya lo veremos también, es la epigenética, y luego el mundo interior, que son los músculos, que son las vísceras, que son el conducto sanguíneo, ¿vale? Que todo eso afecta también a nuestro cerebro y a nuestras emociones. ¿Bien? Bien, hay que saber que, por ejemplo, en los médicos, por ejemplo, cuando hablan de, bueno, por ejemplo, de psicología, de psiquiatría, de neurosociología, ¿vale? Hay que entender, ¿vale?, que ahora el compuesto, a modo de base de esas investigaciones de la neurociencia, es el sistema nervioso, ¿vale? Es decir, como veréis, el sistema nervioso afecta también a nuestra biología, afecta también a lo que comemos, ¿vale?, a nuestro día a día, a nuestros pensamientos, ¿vale? Y eso va moldeando lo que son las células, ¿vale? Es decir, hay un estudio que iremos viendo más adelante que es sobre la neuroantropología, ¿vale?, y la neurosociología. Hay que saber que creo que era en 1918, en Suecia había unas hambrunas terribles, ¿vale? Y se empezaron a hacer investigaciones a raíz de eso y descubrieron de que la genética, ¿vale?, y el genoma, ¿vale?, con el paso de los tiempos, en el tiempo se modificó. Es como si las células, al pasar hambre, se sometieron a un shock, ¿vale? Y de ahí hubo metilaciones, había cambios, el genoma se alteró, ¿vale? Lo mismo se llevó a cabo a raíz del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas. La gente, después del shock y del crash de los aviones, ¿vale?, se tiraban por las ventanas. Todo eso ha sido un shock terrible para ellos, ¿vale? Y eso ha afectado, ¿vale?, a la genética, a lo que son a las células y el código genoma, ¿vale? Entonces todo eso se está estudiando, lo mismo me da la sensación, o creo, seguramente ya se está haciendo en relación al COVID, ¿vale? Después del tiempo, tanto tiempo haber estado encerrado, ¿vale?, todo eso va a haber repercusiones que lo veremos dentro de una década o dos, y esas alteraciones que seguramente, ¿vale?, habrán tenido nuestra genética personal, incluso colectivo, ¿vale? De hecho, seguramente por nuestra forma de vivir y por el ritmo de vida que tenemos, bueno, seguramente tengamos los genes seguramente modificados, ¿vale?, que se verá a lo largo de los años. Es decir, todas las patologías que estamos viviendo, todos los trastornos y déficit mentales, pues todo eso está afectando a la genética, al ser humano, ¿vale? Y luego, bueno, pues como sabéis, cuando hay, por ejemplo, que hablamos antes de la plasticidad sináptica, ¿vale?, pues es una cuestión biológica, es decir, de todo lo que comemos, todo lo que pensamos, es decir, al final eso va dejando huella en nuestro bienestar, ¿vale? Y sobre todo a nivel genético y para las generaciones futuras, ¿vale? Bien. Y bien, pues esto es un poco a lo que vamos a ver en las próximas sesiones, ¿vale? Es decir, la neurociencia, la neuroeducación empresarial, ¿vale?, está puesta a disposición de las empresas para que a nivel personal, individual de las personas, ¿vale?, se crea un lienzo
una cohesión grupal de los profesionales para alentar y sobre todo mejorar la productividad y bienestar de las personas, ¿vale? Bien se sabe que si las personas se sienten bien, más allá de ser feliz, si se sienten bien, pues van a ser buenos profesionales y van a rendir mejor, ¿vale? Y todo eso veremos en la próxima sesión, el tema de la neurotecnología, ¿vale? Cómo permite avanzar en las investigaciones para que sean cada vez más certeras, ¿vale? Más directas, y luego veremos también, seguramente conozcáis, al neuropsicólogo, ¿vale? Howard Gardner, que aparte de neuropsicólogo, ¿vale? Es profesor de Harvard, y tocaremos la parte de las inteligencias múltiples, ¿vale? Y cómo se pueden usar estas de manera simultánea, ¿vale? Gracias a lo que vimos, a la plasticidad cerebral y a la plasticidad sináptica, es decir, un uso de todas las inteligencias a la vez, ¿vale? Luego veremos también el tema de recursos humanos, el ADNE, que es de un amigo Elías Azulay, ¿vale? Que ha creado un algoritmo universal que mediante varias preguntas y un algoritmo, ¿vale? Permite escoger al profesional, ¿vale? Que vale realmente, ¿vale? Para un cierto puesto de trabajo, ¿vale? Si queréis ir viendo, es el algoritmo, el ADN emocional, ¿vale? Es un código, ¿vale? De 20 dígitos, y cada dígito pues permite averiguar qué comportamiento tienes, cuál es tu naturaleza, cómo interpretarías ciertas cosas o cómo te comportarías en caso de algún problema. Es decir, un algoritmo, ¿vale? Que permite averiguar tu forma de ser y tu predicción de cómo serás en el futuro, ¿vale? Creo que es un 98% de acierto, ¿vale? Y luego veremos cómo trabajar y utilizar, ¿vale? La neurociencia para ganar en creatividad, ser más innovador, sobre todo, como lo veremos en la neuropsicología, cómo ganar atención, ser más concentrado, ser o entender cómo funciona la conciencia, así como la conciencia, ¿vale? Y os voy a poner un pequeño ejemplo de cómo funciona el inconsciente, ¿vale? Lo iremos viendo en las próximas sesiones. Supongamos que usted mañana tiene que ir a comprar el coche, eh, comprar el pan en coche, discúlpeme, y el recorrido son 10 minutos, ¿vale? Pues usted se monta en el coche, conduce, y tiene que saber que de esos 10 minutos, 2 minutos está realmente atento a la concentración. Todo lo demás, los 8 minutos, todo lo demás está pensando, por ejemplo, en pagar las facturas, está pensando en su hijo, está pensando en la lista de la compra, está pensando a lo que le pasa a su hermano mayor, es decir, está pensando en todo lo demás salvo en la conducción, ¿vale? Entonces de ahí que seamos como autómatas, es decir, como sabemos el camino, con los ojos cerrados, sabemos pasar las marchas, pues vamos de forma como un robot, de forma automática, sin estar realmente concentrado en la conducción. Entonces, claro, pues pierde atención, pierde concentración, pierde inclusive vitalidad. Es decir, son momentos que cansan, es decir, no sirven para nada ese tipo de pensamiento, ¿vale? Y luego veremos también, muy importante, lo que es el tema de las emociones, de la regulación vital, ¿vale? De adoptar buenos hábitos, y siempre desde la neurociencia, ¿vale? Pues van a ser casi menos cuarto, me sigue parpadeando la pantalla. Os pido una disculpa por este contratiempo, ¿vale? Que no ha habido manera de solucionarlo, ¿vale? Y vamos a entrar ahora a una ronda de preguntas. Si tienen alguna duda, ¿vale? Os voy a poner aquí cómo contactarme,
¿vale? Como veis, aquí tenemos un canal YouTube, ¿vale? Tenemos una página web, damos evidentemente cursos y conferencias, ¿vale? Y luego, pues los libros disponibles que tenemos, ¿vale? ¿Vale? Para que de hecho el último estoy por sacar, que es la inteligencia personal, ¿vale? Es también un uso simultáneo de las 8 inteligencias que os comenté del neuropsicólogo y profesor de Harvard, Howard Gardner, ¿vale? Pero esta vez dirigido para el bienestar personal, ¿vale? Yo calculo que para enero o febrero saldrá a la venta, ya os lo comentaré. Y nada, gracias por haberme escuchado, por vuestra atención, a pesar de este contratiempo, ¿vale? Y vamos a iniciar ahora una ronda de preguntas, ¿vale? Así que podéis escribirme, poner vuestras dudas, ¿vale? Que estamos aquí para aprender. Va a estar complicado porque me sigue parpadeando. Mira, ahora parece que está casi al final, ya se ha dejado de parpadear. Así que nada, cuando queráis empezamos con vuestras dudas, con vuestras preguntas. Será un honor ayudaros, guiaros, ¿vale? Vale, hay un señor, a ver, porque esto es bastante rápido, me alegro un montón de que estéis haciendo muchas preguntas. Antonio Dávila dice, yo estoy realmente interesado en la neurociencia espiritual. Luego, Elena Molo, disculpa, buenas tardes. Pienso que cuando tomamos conciencia de la hora tenemos el poder de nosotros mismos, influencia en nuestro entorno. Es exacto. ¿Cómo es que se conoce el código que nos mencionó? Vale, pues a ver. Elena Emolo, que me ha hecho una pregunta de cómo saber ese código. Es decir, es como, perdón, es como un test, ¿vale? Creo que son ahora 25 preguntas. Son tipo de preguntas al grano, ¿vale? Y bien pensadas, porque tocan temas de psicología, tocan tema de psiquiatría, tocan tema de recursos humanos, ¿vale? Para saber si sería la persona idóneo, ¿vale? Para un puesto en concreto, ¿vale? Creo que son 25 preguntas de todo tipo, ¿vale? Y con eso tenemos un perfil al 98%, ¿vale? Certero para un puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, si le llama, lo voy a escribir para los que tienen curiosidad, ADNE, ¿vale? El investigador es Elías Azulay, ¿vale? Vale, otra pregunta. Vale, Sebastián Aguilar pregunta, ¿qué problemas tendría en utilizar ahora la neurociencia o los protocolos de bioética que hoy se exigen? Excelente pregunta. Bueno, tenéis que saber, ¿vale? Que hay un cierto protocolo, ¿vale? Que lo veremos en otra sesión, que se llama los neuroderechos, ¿vale? Hoy en día hay una parte legal, de hecho se han creado en Chile esa parte, ¿vale? Son derechos del ser humano frente a por ejemplo, sí, ciertos estudios que te permiten entrar en las mentes de las demás
las demás personas, ¿vale? Es decir, que tiene que haber una ética de uso de las interfaces, por ejemplo, ¿vale? Y la neurotecnología de cómo usarla, ¿vale? Para poder preservar la integridad de las personas. Es decir, estamos hablando de un asunto serio porque se pueden hackear mentes, se pueden manipular, inclusive ya lo veremos más adelante, el método CRISPR, ¿vale? Que es un método de edición del ADN, donde se pueden apagar también genes, ¿vale? Que es la optogenética, es decir, de un mal uso, ¿vale? De una cierta conocimientos que puede poner gravemente en peligro el ser humano, la especie en sí. Vale. Otra pregunta, Janet Martínez, ¿vale? ¿Se puede determinar a través de afecciones y enfermedades las situaciones que se dan en un grupo de personas que interactúan dentro de una oficina? Vale, bueno, lo hemos visto con el COVID, al final es otra parte de lo que hablamos como tipo otro conducto, ¿vale? Que en este caso sería el conducto de la respiración, que va a través de la sangre, del recorrido sanguíneo, ¿vale? A nivel neurocientífico, sistema nervioso, seguramente, porque hay ciertas, las ataxias, las afasias, ¿vale? Son parte, ¿vale? De enfermedades que engloban, por ejemplo, temas biológicos, pero que afectan al sistema nervioso, ¿vale? Es decir, está bien dicho que, bueno, de que nuestro estómago es el segundo cerebro, entonces, bueno, pues es importante ser consciente de los nutrientes que se le aporta a la biología, los nutrientes que aportamos nosotros en el día a día. Hablamos, porque tenéis que saber que el sistema nervioso es una cuestión de química, son corrientes eléctricas, ¿vale? Que van de célula a célula, pero que interpretan, que interpretan un estímulo, ¿vale? Y que afecta, por ejemplo, cuando hay eso desde la punta del último cabello, ¿vale? Hasta la punta del dedo del pie. Es decir, es una corriente que ya hemos visto que va a 320 kilómetros por hora, ¿vale? Y entonces hay muchas enfermedades donde, por ejemplo, de una célula a otra célula, pues por ejemplo la corriente eléctrica no llega, ¿vale? Y tiene que dar una vuelta, gráficamente hablando, para ir a otra célula, mientras esa célula está dañada y no circula la corriente eléctrica, ¿vale? De ahí entonces, pues son parte de ciertas enfermedades donde no llega la corriente, ¿vale? Y donde se aplica, se usa el uso de los fármacos para reencontrar un equilibrio químico en el cerebro, ¿vale? Y en el cuerpo, ¿vale? Vale, ¿qué más? A ver, María José, vale, nos pone, soy licenciada en trabajo social y encuentro sumamente importante la neurosociología. Es sumamente importante que podamos conocer la influencia que tiene la sociabilidad humana en el individuo. Pues sí, totalmente razón. Aunque esta investigación, esa ciencia, la neurosociología, no existe todavía, está como quien dice todo por hacer, ¿vale? Es muy importante lo que hablamos de la epigenética, es decir, todo lo que hay alrededor de nosotros, pues el trabajo, la familia, las amistades, el tiempo libre, el uso, la contaminación, es decir, que todo lo que hay alrededor de nosotros nos afecta, ¿vale? Es decir, hay un documental, que no voy a decir la providencia de esa serie, ¿vale? Que explica de que cómo nos afecta los comentarios en las redes sociales, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo que queda poquito tiempo. En ese documental, que me pareció aberrante, me pareció escalofriante, ¿vale? De ver una niña que es el día de su cumpleaños y le están felicitando las compañeras y los amigos, le están diciendo cosas bonitas y de repente hay una amiga que le dice que tiene cara de mono, ¿vale? Entonces se le ve cómo se le cambia el ánimo a la chica. La
chica, la adolescente, tiene 14, 15 años, ¿vale? Y cómo se le ve que va increciendo hacia abajo el ánimo por haber recibido, interpretado una metedura con ella, ¿vale? De haberle llamado mona. Es decir, que estamos expuestos, toda la sociedad, a ese tipo de, o gran parte de la sociedad, a ese tipo del me gusta, de ir por likes, por tener buenos comentarios, ¿vale? Y cuando no tenemos o no esperamos esa relevancia, pues ya directamente afecta a nuestro estado de ánimo, ¿vale? Es muy importante saber eso, de controlar o de gestionar o tener un control de adultos para los niños a nivel, bueno, y para no tan niños, ¿vale? Para prevenir ese tipo de dolencias que pueden ser mucho más graves en el futuro, ¿vale? Y con el uso de la tecnología hay que tener un uso responsable. Yo creo que es muy importante que haya una educación, porque pasamos demasiado horas en las tecnologías, en las pantallas, en los teléfonos. Tenemos que saber de que nos bombardean día tras día y minuto a minuto de información. Es decir, nuestros receptores sensoriales están que no dan abasto. Los tenemos, perdóname por la palabra, tenemos el sistema nervioso frito, es decir, que no lo descansamos porque estamos todo el día conectado a una fuente de varios estímulos, ¿vale? Los receptores bombardean cada 2 por 3, es decir, luego nosotros lo interpretamos, ¿vale? Tenemos que ver la sociedad cómo va, es decir, no hay tiempo para nada, no nos tomamos tiempo para hacer bien las cosas, es decir, es todo rápido, corriendo al golpe de clic, y hay que ver hoy en día de cómo está la situación agravada por el COVID. Cada vez hay más joven, ¿vale? Hay cada vez más trastornos y déficits mentales del habla, ¿vale? De la concentración, de la atención, ¿vale? Las depresiones, la ansiedad, y todo está relacionado. Así que, a ver, vamos a ver, me sigue parpadeando. Vale, vamos a ver otra pregunta. Las condiciones que vivimos en la actualidad relacionadas con él pueden afectar y modificar. Pues buena pregunta, Nayali. Pues sí, como hablamos antes, sí que afectan, sí, en las mutilaciones. Es decir, como hablamos, por ejemplo, el 11 de septiembre, cuando hubo las Torres Gemelas que se cayeron, o en Suecia durante las hambrunas, empezaron unas investigaciones a la década y a las 2 décadas siguientes a esas catástrofes, ¿vale? Que puede ser un shock, ¿vale? Se ha visto, se ha comprobado de que sí, de que el genoma humano ha estado, ha cambiado, se ha alterado, ¿vale? ¿Okay? Es decir, que el genoma, es decir, la parte del genoma, eso no ha cambiado, es decir, en lo largo, ¿vale? Lo que se ha cambiado son los genes que componen el genoma, ¿vale? Ha habido algunas alteraciones, ¿vale? Que eso con el tiempo se va mostrando, ¿vale? Y de hecho, como les comenté antes, después del COVID ya han empezado los estudios, pero eso se verá dentro de una década o 2 décadas de cómo afecta a la genética, ¿vale? Y por último, ¿qué aplicación se está desarrollando desde la educación básica para mejora futuro de la sociedad? Vale, pues Benjamín, yo creo que lo que nos va a salvar es el conocimiento, ¿vale? El conocimiento de cómo funciona a nivel personal o uno mismo para entender de cómo funciona una sociedad, ¿vale? Es decir, para estar realmente bien con los demás, yo creo que hay que estar primeramente bien consigo mismo y entender, saber qué es lo que nos pasa, ¿vale? Yo creo que sería un buen comienzo, ¿vale? Para cambiar las cosas y ser consciente de las cosas nefastas o las cosas que nos hacen daño a uno mismo y que no podamos vivir con más bienestar o, por qué no, felicidad.
Elena Emolo, sí y no. Con respecto de que utilizamos un 6% del cerebro, no me lo creo mucho, porque al final el aprendizaje es ilimitado. Más conocimiento tenemos, mejor vamos a vivir, mejor nos va a ir en la vida y sobre todo saber cómo sentirse bien, encontrar la calma necesaria para calmar el sistema nervioso, como regla número 1, ¿vale? Y no, yo no estoy seguro que utilicemos el 6%. Al final son dos partes del cerebro que están unidos, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y que funcionan a la vez, ¿vale? Hoy lo siento, no voy a poder responder a todo el mundo. Vale, mi pregunta, Isela, vale, es en Netflix, ¿vale? Y se llama Detrás de la cortina de humo, ¿vale? Es realmente fascinante lo que dicen. Y hablan del sistema nervioso, ¿vale? Luego de cómo nos va a afectar el sistema nervioso en el uso del metaverso, ¿vale? El tema de Big Data, pero bueno, eso lo iremos viendo en las siguientes sesiones. Janet Martínez, pues sí, es importante contar con un buen equipo de trabajo y un buen ambiente laboral, pero yo creo que eso viene desde casa. Es como dicen, hallar la felicidad en el trabajo. No soy partidario, no comparto esa idea. Yo creo que cuando se va al trabajo, se va a trabajar, ¿vale? No se va a ser feliz o por el estilo. Pero sí, es muy importante rodearse de buena gente, de buenos compañeros, ¿vale? Y sobre todo para sentirse tranquilo. Sí, Awilda, estoy totalmente de acuerdo. Estamos obsesionados en busca constantemente de la aprobación de los demás, que si un link, que si un me gusta, que si un comentario favorable, y todo eso al final lo único que hace es poner más agitado el sistema nervioso, por eso que no llegamos a descansar. Y como vemos que no llega ese comentario positivo, ese comentario que nos hace de bien, nos ponemos más nerviosos. Al final es un círculo. Es decir, el sistema nervioso ahí va engrenando, va asociando, ¿vale? Ideas tras ideas para sentirse uno bien. Vale, y hay un tema muy importante que lo volveremos a ver, si te parece, Rafael Suárez, con respecto al tema de las emociones y el control. Lo iremos viendo en las siguientes sesiones. Lo que sí hay que saber que donde hay control, no hay gestión, ¿vale? Es decir, control como que es algo que solo la palabra que daña, ¿vale? Sería más bien partidario de regulación emocional, ¿vale? Regulación vital, que consiste en la regulación, eh, química, ¿vale? Biológica del sistema nervioso, ¿vale? Para no ir a situaciones peores. Pues con eso ha sido todo. Os doy las gracias por vuestra atención, haberme hecho caso. Espero de verdad que hayáis aprendido algo nuevo que os sirva para vuestro día a día, ¿vale? Seguimos para las próximas sesiones. Muchas gracias a todos. Un honor y que tengáis una buena noche o para muchos de vosotros una buena tarde. Adiós.